los problemas socioambientales de la localidad de Suba, y este problema pues está relacionado con el manejo diferencial que tiene la Administración de Bogotá sobre las zonas de protección hídricas, como son los humedales. Estos humedales están directamente relacionados con los cerros, pero también, y ahora continúo en esta parte, es la conectividad que tienen con el río Bogotá. Como a mí los abuelos siempre me llevaron a caminar los humedales o los cerros, desde el cerro me mostraban el humedal. Y en ese tiempo se alcanzaba a ver la conectividad desde el humedal hacia el río Bogotá. Y por eso cuando en otras culturas fui y me dijeron que lo que es mi cuerpo está también representado en la tierra y que la tierra es un cuerpo vivo, tanto como el mío mismo, entonces es cuando entiendo la necesidad de conectar el humedal con el río. Es como si a uno le quitan un pedazo de su cuerpo. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento, esa visión que tienen de que el río Bogotá tampoco va a tener la zampa o la zona de manejo y protección ambiental que tuvo en un tiempo y que fue cambiado por unos decretos y una normatividad de la CAR, y que ahora solamente es desde la línea de agua hacia afuera, que le van a dejar más o menos 15 metros de protección, y después de eso viene una área que la transformarían como el parque lineal del río, que son más obras duras en toda la ronda del río. Y para construir eso, pues obviamente cercenan el humedal del río. Dejan algunas líneas, unas canales o unas tuberías que lleven la conductividad hídrica del humedal al río, pero va a perder toda la funcionalidad de ser un reservorio de agua en tiempos de abundancia o en tiempos de invierno, y alimentar el río en tiempos de escasez, en tiempos de verano, que era el flujo normal que tendría el humedal con el río, y que con la visión de desarrollo, pues esto cambia. Pero tampoco están claras, de los últimos 100 años habría que tener unos estudios muy precisos de las temporadas de alta pluviosidad y las temporadas de sequía, para poder mirar cuánto sería el caudal o la profundidad del río para una fuerte crecida, y tomar estudios históricos, que no los hay, los que hay son de los últimos 30 años, y con base en esos estudios es que están diseñando las obras de infraestructura para el río en este momento. Por eso se hizo un dragado, se hizo una limpieza al río, pero eso no significa que va a tener la capacidad el río para una fuerte inundación. Y si le hemos quitado el área de mitigación, que es el mismo humedal, pues los desastres que pueden venir con todos estos desarrollos y la gente que lleven a vivir en los bordes del río, pues puede ser muy grande a futuro. Aparte de todo el daño ecosistémico, todas las especies que dependen de esa simbiosis entre humedal, río, río, humedal, humedal, el cerro, cerro, humedal, y toda esta línea de conectividad que tiene que ver con los páramos. Porque nosotros estamos, en el caso del Tibabuyes, es más preciso porque está afectando dos rondas hídricas. La madre, que es el río Bogotá, pero ahora lo que para nosotros es el río Neuque, para la ciudad de Bogotá es la subcuenca del Salitre, que es de la que formamos parte, que está por el otro costado del humedal de Tibabuyes. Y esa ronda de la que llaman la subcuenca del Salitre es la que trae los flujos del agua desde los cerros orientales, que están directamente conectados con los páramos. Y entonces, pues son dos afectaciones que se están causando allí por esa visión de desarrollo urbano sobre las líneas de la vida, que son las líneas del agua, que deberían ya llamarnos la atención, respetarlas y buscar la renaturalización, que es lo que estamos buscando, dentro de lo que se pueda, porque efectivamente en los últimos 300 años es mucho el daño que se ha hecho, y en los últimos 50 pues ha sido escabroso, ha sido demasiado acelerado el daño que se ha hecho,
tanto que los humedales pues ya son la mínima parte de lo que en otro tiempo fueron. Por eso, pues la invitación sería a buscar la posibilidad de renaturalización de lo que nos va quedando, como llamado a mantener la vida. Este concepto de renaturalización, ¿qué significa y cómo se podría lograr? Sí, renaturalizar, porque cuando el doctor Van der Hamen empieza a poner estos estudios técnicos, él empieza a hablar es de la estructura ecológica principal. Entonces, no se habla tanto de la renaturalización allí, eso es más un concepto desde nosotros volver a tener en lo mayor posible los espacios como fueron en un inicio, cuando el Muisca estaba aquí. Entonces, dejar en lo posible toda esa conectividad que ha sido dañada y fracturada, volver a buscar unos flujos que se conecten, que es lo que no hay ahora en este momento. Y el doctor Van der Hamen lo que habla es la interconexión ecosistémica para el manejo de la estructura ecológica principal, que los componentes pues son los mismos, son los páramos, los cerros orientales, las rondas hídricas y los ríos y quebradas y los humedales. Todo esto es el componente y llegando al río Bogotá, que es el río principal del territorio en Bogotá o Moáqueta, todos en conexión. Entonces, es lo que hace referencia a la renaturalización, es al llamarnos a volver a su estado más natural todos estos sitios de la vida. Y Nike. En Shinga. Una pregunta, ¿y qué actores son los que influyen dentro de estos conflictos? ¿O qué actores hacen parte de estos conflictos? Aquí todos, esto nos llamaría en una manera seria y responsable, y lo que la tierra, la madre nos está hablando y nos está diciendo con todas estas enfermedades que está pasando, todo esto de tener que estarnos confinados en las casas, el no volver a lo natural, es porque nos están llamando como a un orden. Y ahí estamos involucrados todos, desde la persona que está en su casa, que nunca ha escuchado de los problemas ambientales, pero que con su hacer diario está afectando todos estos sitios. El mismo hecho de abrir la llave de mi casa, de evacuar la cisterna del baño de mi casa, está causando afectación, porque toda esta conectividad, todas estas tuberías están llegando de manera errada hacia los humedales. Muchas de las vías donde hoy circulan carros acá en Suba, vamos a tomar unos ejemplos para la gente que conozca más o menos Suba y nos pueda escuchar. Hay una parte del humedal que lo llaman el brazo del humedal, que es, también tienen otras divisiones, como la estructura de Bogotá trata de hacer subdivisiones, el humedal lo tienen separado, tanto por sectores como por la parte del brazo, que es otra área. Y el mismo brazo le hacen subdivisiones. Pero esto que llaman el brazo, pues realmente no es un brazo, porque lo que sucedía ahí era que es la última parte que queda de una quebrada que se conectaba al humedal. Lo que pasa es que esa quebrada se desaparece en la historia y se vuelve una calle. La gente, como no ve el agua, pues que los que llegaron de 50 años hacia acá creen que eso es simplemente una calle para el paso de carros. El agua de la quebrada lo que está es subterranizada por unas tuberías. Y todo el desarrollo urbano de los barrios está llevando todas esas aguas negras a ese tubo, que era la quebrada original. Entonces, todo eso está llegando al humedal y del humedal está pasando al río y está causando afectaciones. Entonces, cuando una persona ha llegado en los últimos 50 años, vive en su casa, pero evacúa la cisterna,
pues todo lo que está saliendo de su casa está llegando a una quebrada que la persona no conoce, que la persona nunca vio, nunca supo que existió, pero que está causando daños. Entonces, los actores somos todos, pero el actor también es el señor gobierno, la administración de Bogotá. La administración de Bogotá sí conoce y se le ha dicho en varias oportunidades dónde eran las rondas hídricas y por qué están ocurriendo las cosas que están ocurriendo en este momento. Y que los diseños que está teniendo la urbe no son los correctos. Y que hay otras maneras de percibir el mundo, que hay otras maneras de ser en el planeta, en la relación con la madre tierra. Que lo que necesitamos es armonizarnos con ellos, que lo que necesitamos es hablar, llegar a diálogos y que nos entiendan, que se puede construir la ciudad de otra manera. Ya estamos aquí, ya necesitamos es beneficiarnos todos. Y esta presión a seguir por el mismo rumbo no es la correcta. Entonces ahí surge el otro actor, que es la parte estatal, la parte del gobierno, cada uno de nosotros como seres humanos conviviendo en el territorio, pero también desde nosotros como humanos es ver que toda especie que esté en el territorio es un actor al que debemos proteger. Como decía al inicio, cuando yo era niño, en Suba, el despertador mío eran las ranas. O sea, por acá llegaban las temporadas de lluvia y las ranas empezaban a cantar. En este momento en Suba hay niños que no conocen el canto de una rana. Y esos son indicadores biológicos. Esos indicadores biológicos nos dicen que se ha hecho demasiado daño y que esos son actores que tenemos que empezar a proteger, cada una de las especies que están en el territorio. Y las fuerzas que están queriendo desarrollar todas sus obras, que es el comercio, la estructura económica, pues es otro actor, porque ellos derivan su sustento, derivan sus ingresos del desarrollo de infraestructura sobre todas estas áreas. Entonces siempre va a existir esa presión de querer aumentar la riqueza generando todas esas infraestructuras sobre estos sitios de reservación y de preserva ecológica. Entonces, aquí estamos vinculados todos. Aquí el llamado es a que nos armonicemos todos, a que dialoguemos, a que entre todos busquemos las soluciones para un vivir mejor para nosotros y pues para preservar la vida de los que vengan en el planeta, porque pues el camino está difícil en este momento. Si su merced nos puede relacionar un poco ahí de manera rápida, ¿cómo son las relaciones de poder de esos actores en la localidad? Uy, bastante desiguales porque la estructura de gobierno está regida por unas ideas políticas. Y pues obviamente nosotros como nativos y como indígenas, pues no es que hemos sido escuchados nunca desde que llegó la invasión. Entonces siempre es la imposición, el equilibrio de poderes está determinado en que unos mandan y otros obedecen. Y unos son los sabios que se han formado en Europa, que han tenido toda la tradición de la formación de la cultura europeísta, europeizante y toda esa visión de construir en el mundo, y pues ellos son los que mandan y otros obedecen. En este momento ya hay algunos que empezamos a decir que estas relaciones de poder son desiguales, son injustas, no guardan relación con lo que llaman la democracia que trajeron de Europa y que eso es la propuesta nuestra, para generar una verdadera relación de poder donde todos estamos involucrados y todos queremos beneficiarnos y sobrevivir, pues permítanos el diálogo a todos, no solamente los modelos de gobierno que nos imponen, que generalmente son basados en unas culturas extranjeras
que no reconocen los saberes y las experiencias del territorio. Bueno, muy bien. Como por último, ¿qué acciones se han venido desarrollando desde el pueblo muisca para lograr renaturalizar esta interconexión? Y si como particular la consulta previa es por constitución y por mandato internacional que se debe hacer hacia los pueblos indígenas. ¿Esto cómo avanza? Para nosotros sí ha sido difícil el posicionar el derecho a la consulta previa. Y lo logró el pueblo hermano del territorio de Bosa para proteger el humedal de Chihuazuque. Pero pues en Suba las fuerzas de poder son más dispares. Nosotros estamos dentro de todos las líneas hegemónicas desde que se constituye la República y están habitando aquí en el territorio. Es decir, de aquí de todas estas personas que han sido hasta presidenciables, pues han estado sus familiares viviendo acá con nosotros en el territorio. Entonces, los intereses financieros, económicos, políticos que hay son muy fuertes. Eso ha hecho que no se reconozca la calidad de gobierno propio del nativo muisca de Suba. Pero el nativo muisca de Suba también ha tenido algunos errorcitos porque se desprende mucho de su linaje y trata a veces de irse más a fortalecer el gobierno que nos está avasallando en esa necesidad de sobrevivir. Entonces, pues hay inicios, hay muchachos, hay jóvenes en los que yo veo esperanza, veo futuro. Ellos han empezado otra vez a renaturalizar, ellos han empezado a trabajar las huertas en sus propias casas, en sus propios sitios reducidos, en los espacios verdes que quedan en los cerros también se han hecho acciones. Ya empieza un posicionamiento de yo soy el de aquí, ya empiezan a reconocerse toda esa carga histórica del avergonzarnos de nuestro origen, pues ya no hay razón de ser, no hay por qué avergonzarse si lo que producen vergüenza son los gobernantes que han manejado este país. Todos los días vemos escándalos innumerables en este país. Entonces, pues realmente yo lo que soy es feliz de los abuelos que yo tuve, que pudieron no haber hablado el español tan correctamente o no haber ido a la academia normal que llegó de España y todo eso, pero nunca hicieron esos daños tan graves, tan avasalladores que han cometido los gobernantes de este país y que han estado viviendo acá en la tierra de Suba. Entonces, pues es un honor, es un privilegio ser descendiente de muisca, ser muisca y amar y querer la tierra muisca. Y pues todos estos muchachos que ya empiezan a fortalecerse y empiezan a querer apropiarse de lo que son y de su linaje, me llena de esperanza y es lo que motivamos y desde ese proceso va ahí los semilleros de guardia, están las niñas Huitaca, está la recuperación de la lengua. Todo esto influye para poder llegar a la consulta previa y poder demostrar que nosotros tenemos derechos adquiridos y que este territorio en lo que va quedando debe protegerse y debe ser respetado. Bueno, muchas gracias compañero por esta entrevista y espero que sigamos encontrando para seguir tejiendo lazos y mirar cómo se naturaliza el territorio. Pero por supuesto, mi hermano Misichoskua, Moashoanshone, Hishawaya, Ishuta. Entonces, mi hermano, un agradecimiento. Yo soy hijo de la Madre Tierra como su merced y por supuesto que estamos tejidos en estas líneas espirituales de los Andes. Y hecho. Chinga.